Muchos predicadores hablan, se repiten en las iglesias, pero cuando nosotros decimos que algo es pecado, todo el mundo dice que todo es pecado, pero nunca hablamos de la raíz del pecado. Hablamos que esto es pecado, pero no lo explicamos, solo decimos que es pecado. Por eso es muy importante como cristianos saber lo que uno dice, y muchas veces nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos todas estas cosas que pasan en el Antiguo Testamento y después las queremos conectar en una manera con las cosas que pasan hoy sin saber las Escrituras. Cristianos se han vuelto muy religiosos, que todo es pecado, pero déjeme decirle que no todo es pecado. Hay ciertas cosas que sí son pecados, pero hay otras cosas que no son pecados. Entonces mi motivo de este mensaje, como les digo, de la raíz del pecado, es saber llamarle pecado a lo que es y no llamarle al pecado a la cosa que no es. No confundamos, no podemos ser tan extremos. Tenemos de que leer la Biblia y decir, ok, esto es aceptable por Dios, esto no es aceptable por Dios. Entonces, como decía, ¿qué es mundano? ¿Qué es mundo? Porque muchos cristianos dicen, no seamos como el mundo, que el mundo, que el mundo. Cuando la Biblia dice mundo, se refiere a la... Y les voy a pedir que me acompañen a las Escrituras. El tiempo ha transcurrido. Créame que traigo un mensaje muy profundo, pero voy a tratar de reducirlo porque tampoco me quiero extender, sino que sea Dios que diga lo que es necesario decir. Siento yo que esto es uno de esos mensajes que se necesita como un montón de días, como clases, para de verdad sacar todo este contenido, pero quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y leemos las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo podemos repetir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La raíz del pecado. Es un mensaje que muchos predicadores hablan, se repite en las iglesias, pero la razón que le puse la raíz del pecado es porque déjenme decirle, hermanos, de que cuando nosotros decimos que algo es pecado, todo el mundo dice que todo es pecado, pero nunca hablamos de la raíz del pecado. Hablamos que esto es pecado, pero no lo explicamos, solo decimos que es pecado. Por eso es muy importante como cristianos saber lo que uno dice. Y de todo lo que se expone en iglesia, uno tiene que estar seguramente que está basado en las Escrituras, y toda la información que usted comparte es algo real. No vaya a ser de que usted esté confundiendo a la gente y esté diciendo cosas que no sean con la palabra de Dios. Y es un tema bien complejo, pero bien interesante. La raíz del pecado. Déjeme decirle que cuando pasa un evento, digamos, en cualquier lugar, digamos que pasó un accidente en la calle, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo pequeño. Pasó un accidente. Llega la policía y solo ve lo que pasó. Pero como un detective, como una policía, uno viene y hace una investigación. Y uno no, como policía, como detective, no solamente se va a ir por lo que uno encontró en escena. El detective, el trabajo de él es saber qué pasó antes que pasara eso. Que él quiere saber qué hicieron esas personas en la mañana. Quieren saber toda la información para venir a una conclusión. Y entonces, cuando se trae toda esta información a un juez, hay evidencias que después el juez decide y dice, no, tú fuiste culpable porque tú causaste esto, porque ya la policía agarró esa información. Y de todo lo que comenzó en ese reporte, siempre hay que ver de dónde comenzó todo. Entonces yo siento de que el pecado es una de esas cosas, que de dónde viene el pecado. ¿Qué es la raíz del pecado? Es un tema muy interesante, porque déjeme decirle de que muchas veces como cristianos nosotros solo nos basamos con el aparentar, con esto. Pero muchas veces nosotros olvidamos de dónde viene ese pecado, qué nos causó hacer tal acción, qué nos causó usar lo que nosotros usamos. Todo viene del corazón. Como leímos en Proverbios,
que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras le está diciendo de que usted tiene un tesoro y el corazón es como un motor de su cuerpo. Y si usted no guarda su corazón, su mismo corazón lo va a traicionar. Y por eso muchas personas sufren de maltratos y otras cosas, pero todo viene del corazón. Uno dice, hey, ¿cómo esta persona hizo esta maldad? ¿De dónde vino? Vino del corazón. A veces el corazón lo tenemos herido. A veces el corazón pasamos tramos en la vida y lo descuidamos porque no lo vemos como importante. Nosotros nos enfocamos en lo que nosotros miramos y muchas veces nos distraemos en la vida, en el trabajo, en nuestros quehaceres, y a veces descuidamos nuestra propia mente, nuestro propio corazón, y decimos que nos amamos a nosotros mismos, pero nos descuidamos. Diga, ya no hablemos de la dieta. Cuando nosotros vamos a un restaurante, no comemos lo más saludable, comemos lo más pesado, lo más heavy, lo que nos gusta. Yo soy uno de esos y por eso me ve que estoy un poquito rellenito. Pero eso, digamos, si nosotros de verdad nos amáramos, porque nosotros somos el templo de Dios, comenzáramos con la dieta. Nosotros, y muchas veces nosotros queremos guardarnos para Dios, pero descuidamos la dieta. Pero nos enfocamos en otra cosa. Pero la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios y morada de Dios. Y tenemos que limpiar este cuerpo, comenzando físicamente, mentalmente, espiritualmente. Tiene que ser, son 3 categorías, no podemos descuidar una y la otra. Pero llegando al tema, la raíz del pecado, todo comienza con el corazón. Entonces lo que quiero llegar a es de que cuando uno comete un pecado, primero, ¿qué es pecado? Para los, digamos, si hay un amigo o que está acá. Pecado es una acción que no le agrada a Dios. Simplemente, unos términos bien simples, usted puede definirlo como usted piense, pero para hacerlo más simplificado, pecado es algo que es algo contra Dios. Digamos, usted está ofendiendo a Dios, por eso está pecando. Digamos, si todo comenzó con Adán y Eva. Y ustedes saben esa historia, no los voy a aburrir porque ya son las 8:49, no quiero profundizar, quiero ser bien breve con lo que estoy diciendo. Pero cuando nosotros pecamos, viene del corazón, viene la idea. Entonces cuando nosotros pecamos, muchas veces pecamos sin darnos cuenta, o hay veces que hacemos una acción y la pensamos, y ¿de dónde proviene todo eso? Viene del corazón, viene de la intención. Muchas veces Dios no solamente lo va a juzgar a usted por el simple pecado, sino Dios lo va a juzgar por la intención. ¿A qué lo llevó a usted a tomar esa decisión? Dios no solo es, tú hiciste esto, y no, Dios dice, hijo, todo comenzó con ese pensamiento. Todo comenzó con eso que tú cada día te estabas alimentando. Todo comenzó con todas las cosas que tú estabas viendo, que tú mismo sabes que no deberías de estar haciendo. Ahí comenzó esa intención y eso te trajo a cometer tal acción. Y por eso es muy importante como cristiano, porque uno puede decir, no hermano, todos pecamos. Y digamos, es cierto, pero muchas veces no nos justifiquemos eso, porque como seres humanos nosotros podemos tomar decisiones que podemos prevenir esos pecados. No solo decir, no, es que todos pecamos, es que Dios nos va a perdonar, sí hermanos, pero hay muchas cosas, usted mismo sabe. Usted se puede guardar para Dios y usted tiene el sentido, no se haga tan inocente. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos evitar cuando se trata del pecado. Y quiero que me pongan el primer slide que traje. Y esto es algo, les voy a leer este versículo y les voy a explicar por qué traigo todo eso. Marcos 7, versículo 20 al 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muchas veces hablamos de pecado, que aquí, que allá, pero nunca hablamos de esto. Y esto es algo que todo ser humano cometemos diariamente y no nos damos cuenta. Y por eso es muy importante de llegar a la raíz del pecado, porque si no llegamos a la raíz,
nunca vamos a arreglar ese pecado que continuamente cada día nos está alejando de Dios. Porque sí, es cierto, digamos, esa ideología que todos pecamos, y yo sé que hay amigos que son nuevos en el evangelio. Déjeme decirle de que Dios, el motivo de Dios es porque Él nos quiere limpiar. Cuando nosotros somos nuevos y no somos conscientes de las cosas, es como vamos paso por paso con Dios. Y entre uno más busca de Dios, Dios más lo va purificando, más le da el entendimiento, le da la sabiduría. Entonces Dios va trabajando con esa persona. Entonces muchas veces como cristianos no nos metamos cuando Dios está trabajando. Es mejor, digamos, guardar esos comentarios y esperar que el Espíritu Santo, como decía el hermano anteriormente, va trabajando en esa persona. Porque es Dios que va transformando. Porque esta iglesia no es nuestra, es de Dios. Si fuera su iglesia, si fuera su ministerio, entonces critica a las personas que usted quiera. Pero porque este ministerio no es suyo, no es de nuestro pastor, es de Dios. Entonces las cosas cambian. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje en la vida de cada uno. Comenzando con los malos pensamientos. ¿Qué se refiere la Biblia con los malos pensamientos? Ideas dañinas, intenciones egoístas, planes de maldad o deseos contrarios a la voluntad de Dios. Adulterio, romper la fidelidad matrimonial en el corazón, la mente o el acto físico. Fornicación, relaciones sexuales fuera del diseño de Dios entre personas no casadas. 4. Homicidio, quitar la vida a otro, pero también Jesús enseña que el odio y el rencor son su raíz. Tremendo, ¿verdad? Muchas veces decimos el homicidio, pero muchas veces olvidamos que de dónde viene el homicidio, que Jesús mismo dice que viene del odio y el rencor. Esa es la misma raíz del homicidio. 5. Hurtos, tomar lo que no es nuestro, dinero, tiempo, derechos, honra o recursos. 6. Avaricia, deseo insaciable que nunca se llena y que opone el dinero por encima de Dios. Muchos de estos estamos sufriendo en iglesia, que muchas veces ponemos el trabajo antes que Dios y necesitamos trabajar en eso. 7. Maldad, todo acto deliberado que busca dañar, manipular, destruir o engañar. Muchas veces nosotros solo escuchamos la palabra de maldad y solo pensamos en los mañosos, en las personas que matan. Pero ¿qué tal de personas que buscan a dañar a personas o manipular una cosa que han escuchado y la cambian, destruir o engañar? 8. Engaño, mentir, manipular, torcer la verdad para beneficio propio. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí hay muchos predicadores y esto tenemos que agarrarlo en serio, porque engañar no es solo mentirle a su esposa o mentirle a su jefe. También engaño es torcer la verdad solo por un beneficio propio. Entonces, como predicadores, cuando nosotros nos paramos a ese altar, antes que digamos algo, retrocedamos y digamos, ¿de verdad dice la palabra de Dios eso? ¿O solo es un orgullo que yo quiero pelear y decir? Tengo que basarme en la Biblia y decir, hey, retrocedamos un poco. Es cierto que la palabra de Dios dice esto. Y si la palabra de Dios dice esto y hay muchas cosas que lo respaldan, entonces uno dice, no, entonces así son las cosas. Es muy importante que nosotros sepamos eso, porque muchas veces nosotros podemos estar torciendo la verdad y vamos a confundir a los creyentes. Recuerden de que no todos tenemos la misma capacidad de entender. Muchas veces hay amigos acá que están comenzando en las cosas de Dios, y si usted viene y quiere torcer algo solo por su propio beneficio, va a confundir a estas almas. Si uno tiene que discipular, no tiene que andar como en una manera u otra tratando de poner verdades que no son. Recuerde de que hoy en día, hermanos, hay muchas teorías en todo el mundo que uno dice, si se va por cada teoría lo confunden a uno. Y uno dice, tremendo como es el internet. Hay tantas cosas, hermanos, tantas informaciones que uno tiene que asegurarse si son ciertas, si están basadas en la Biblia o si es algo real. Pero digamos, muchas veces nosotros, los que no nos gusta estudiar, los que no les gusta leer, es fácil poner un video en YouTube y escuchar a cualquier predicador. Pero ¿qué tal si ese predicador está basado en la Biblia o no? Y nosotros lo escuchamos, solo ponemos el video y decimos, hey, qué bonito cómo habla ese predicador, que le cuente todo. Pero ¿está basado en la Biblia ese predicador o solo es porque usted, solo porque ve que es una gran iglesia y están muchas personas, piensa que esa persona es usada por Dios?
Pero eso puede ser muchas personas, pero quizás todas esas personas están engañadas y están torciendo la verdad, están torciendo el evangelio por beneficio propio. Por eso hay muchas iglesias que confunden a la gente, que le dicen de que le traigan dinero a esa iglesia y después hacen cosas con ese dinero. Y por eso las iglesias tienen un mal testimonio. Por eso la gente no confía en iglesias, por el mal testimonio de otras iglesias. Y les digo esto no porque le estoy diciendo que está pasando en esta iglesia, sino de que nosotros, si miramos eso que está pasando en otras iglesias, tratemos de hacer mejor. Tratemos de no ser como esas iglesias para que este ministerio crezca. ¿O no quieren crecer? Mi misión es no solo quedarme en este templo. Mi misión es ver esta iglesia grande. Mi visión es ver a muchos de acá que se levanten y sean predicadores y un día sean pastores. Déjenme decirles de que mi papá no solo llamó a mi papá, a que es nuestro pastor. Dios ha llamado a muchos de ustedes para que vayan afuera y prediquen este evangelio, esta verdad. No permita que esta verdad solo quede en su corazón y en su mente. Usted tiene que compartirla. Y Dios le ha llamado a usted para cambiar y transformar la vida de muchos afuera. Y por eso es muy importante con lo que le estoy diciendo, de que estudiemos bien las escrituras y estemos basados bien bíblicamente antes de compartir algo. Porque de todo ahí viene y después Dios va a hacer lo demás, hermanos. Muchas veces uno no quiere predicar, no quiere enseñar por miedo, porque dice, ay, que hermano, cuando me ponen en la célula no sé qué decir, me siento corto de palabras. Déjeme decirle que la razón que usted se siente que no tiene mucho que decir es primeramente, no anda bien orado. Segundo, usted no estudia. Entonces, si uno no estudia, ¿qué va a decir? Si no estudia, ¿qué va a decir? Un predicador cuando se para aquí tiene contexto, tiene información, es porque ha estudiado y lo que ha estudiado lo está exponiendo. Pero muchas veces nosotros solo queremos leer un versículo en la célula y decimos, que Dios me use. Sí, Dios lo usa, pero también usted tiene que prepararse. No se vaya a ser un cristiano flojo. Usted tiene que dejar que Dios lo use a usted, pero también usted también tiene que ponerse las pilas. Usted tiene que saber las escrituras, usted tiene que leer. Es un trabajo de dos cosas. Es Dios obrando en usted, pero también lo que usted hace. No me vaya a decir que en su trabajo usted es el más dejado. No, ¿verdad? En su trabajo alguien es respetado en su trabajo porque usted es bueno para su trabajo. Usted sabe las conductas, las pólizas de esa compañía y cuanto más en las cosas de Dios. Tenemos que estar seguros de lo que creemos para defender esta verdad. Porque esta verdad no se vende. Sigamos. Número 9, lascivia. ¿Qué es lascivia? Deseos descontrolados y obscenos que buscan satisfacción sin límites. 10, envidia, dolor o molestia por el bien ajeno. Tristeza cuando otros prosperan. Muy importante eso, hermanos. Si usted siente que sufre de eso, pídale a Dios que le vaya quitando eso, porque estas cosas, hermanos, tómenlas en serio. No diga, no, hermano, yo siento que ni una me cae a mí. No, de verdad estudie su vida, porque déjeme decirle de que si usted está haciendo una de estas cosas, esto puede ser la razón porque usted no ha visto su milagro. Esto puede ser la razón porque usted cuando está en un servicio no siente la presencia de Dios. Esto puede ser porque usted no es usado por Dios. Esto puede ser la causa por qué usted cuando ora por alguien, esa persona no es sanada. Porque hay una de estas cosas que Dios ha visto en su vida que usted aún la ha descuidado o quizás usted no es consciente de que está pasando eso. Entonces es muy importante que estudie su vida y diga, no, de verdad, Dios se merece todo. Y no solo vayamos con esa mentalidad que Dios merece todo, entonces le voy a traer una alabanza a Dios todos los domingos. Gloria a Dios si hace eso, pero eso no está diciendo de que Dios se merece todo. Dios se merece todo con esto primeramente. Su conducta, en cómo usted trata a la gente, cómo la gente lo ve a usted, cómo usted camina, cómo usted, digamos, se siente con todas las personas que están afuera, que uno dice, hey, Cristo te ama, te invito a la iglesia, un día quiero verte en la iglesia, textearle a un amigo. Eso es tener una buena conducta como cristiano. 11, la blasfemia, hablar contra Dios
burlarse de lo santo o atribuir a lo impuro lo que viene de él. La 12. Soberbia, un corazón orgulloso, autosuficiente que cree que no necesita a Dios. Esta es otra cosa muy importante. Le digo por qué. Muchas veces uno dice de que no necesita a Dios y se escucha feo. Dice, no hermano, yo nunca, jamás. Pero porque muchas veces este altar no está lleno como debería. Desde que usted no pasa al altar, usted está diciendo que no necesita a Dios. Porque muchas veces hay cristianos acá, y con todo el respeto que se merece, hay cristianos acá que piensan que ya se graduaron. Hay cristianos acá que dicen, no, yo estoy bien, yo viera cómo oro yo. Y por eso no pasan. Porque dicen, no, el hermano, aquel que no ora, aquel que no viene a la iglesia, que ese pase al altar, ese necesita de Dios. Pero yo, ¿para qué? Ya fui restaurado, ya fui transformado, ya Dios me abrió los ojos, Dios habla conmigo, pero no viene al altar. Eso es, digamos, desde que usted no pasa al altar, eso es lo que le está diciendo a Dios. Usted puede pensar otra cosa, a lo contrario, bueno para usted, pero desde que no pasa al altar, usted le está diciendo a Dios, Dios, yo no te necesito, mejor ayuda a aquel porque yo estoy bien. ¿Quién le dijo a usted que usted está bien? Usted no ha muerto. No, usted no ha llegado a los pies de Cristo ahorita para que Dios ya le tome como le va a juzgar y le va a decir, siervo fiel, has sido conmigo, ven a mi aposento. Dios no le ha dicho eso a usted. Usted todavía está vivo y Dios no ha venido todavía. Esos cielos no se han abierto. Entonces déjeme decirle, hermanos, de que si usted se siente que está haciendo las cosas bien, gloria a Dios. Pero déjeme decirle de que usted siempre necesita de Dios. Desde que usted se levantó, dele las gracias a Dios por ese día y decirle, Señor, yo te necesito, ven a mi vida, te necesito de tu presencia, Señor, gracias por todo lo que tú haces por mí, yo te necesito, Señor. Si usted tiene esa actitud con el Señor de que uno lo necesita a Él, Dios va a decir, no hombre, yo voy a llenar más a este, le voy a dar más dones a esta persona porque tiene ese interés conmigo. Pero tenga cuidado si usted ha llegado a ese punto. No estoy diciendo que hay personas acá, estoy diciendo de que si lo hay que arreglar eso inmediatamente, hay que arreglarlo porque a Dios no le gusta un corazón orgulloso. Dios quiere que vengan personas contritas y humilladas a su presencia para que Él los haga descansar. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué falta? El 13, insensatez, actuar sin sabiduría, ignorando la verdad y tomando decisiones sin discernimiento. No se ve por la silla, pero eso es lo que escribí, sin discernimiento. Como le estaba diciendo, de que muchas veces podemos caer en ese error, que tomamos decisiones sin consultar a Dios primero. A veces nosotros tomamos decisiones por emoción y no se llevar por emoción. Porque el ser humano es muy emocionalista y eso lo puede llevar a usted a tomar decisiones malas. Cuando usted antes de tomar una decisión grande, pídale a Dios y dígale, Señor, ¿es correcto que haga esto? ¿Es tu voluntad que yo me vaya a otro estado? ¿Es tu voluntad que yo regrese a mi país? ¿O tú estás destinado que tú me tengas en este país? Consulte a Dios, Él sabe lo mejor para usted. No tome una decisión a la carrera. Yo sé que muchas veces uno se frustra por la manera de vivir que uno lleva cada día. Quizás la pobreza, los biles, lo frustran a uno y eso le causa a uno tomar decisiones a la rapidez. Pero uno tiene que consultar a Dios antes de tomar una decisión. Son las 9:05. Wow, hermano, cómo pasa el tiempo. Wow, estoy en shock cómo vuela el tiempo. Quiero leer este versículo que dice en Santiago 1:14 al 15, que dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraída y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Otro, Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el versículo principal de este mensaje. Yo quise leerlo primero, pero me gustó más el otro en Proverbios. Pero es aquí donde nace todo el pensamiento de pecar.
Uno puede decir, no, ahí dice el hombre, entonces la mujer dice, no, yo me libré porque dice hombre. Es un ejemplo que la Biblia pone, de que de ahí viene el sentido de pecar, que es la intención. Por eso la palabra de Dios dice, pone un ejemplo bien fácil, que si un hombre ve a una mujer y con el pensamiento ya pensó cosas con esa mujer, ya pecó. Aunque no le hable a esa mujer, aunque esa mujer quizás lo rechazó porque es feíto, pero para Dios ya dijo, no, hijo, aunque no le hablaste a esa mujer, pero en mi libro tú ya adulteraste, porque lo pensaste. Entonces lo único que faltaba es que esa mujer se ofreciera para ti y después tú tuvieras la oportunidad de hacer tal pecado. Esto es muy importante y esto puede ser también para las hembras también, de que muchas veces nosotros pensamos cosas y no las decimos, pero recuerde que alguien siempre lo está escuchando, alguien siempre lo está viendo. Aunque usted dice, no, yo soy libre en mi mente porque nadie sabe qué estoy pensando. Quizás muchos de ustedes están pensando, este hermano no se calla, ya me quiero ir para la casa porque el pavo me está esperando. Muchos pueden decir eso y porque yo no sé qué está pensando usted es libre, digamos, porque ¿quién va a saber? Pero recuerde que hay uno en los cielos que escucha cada pensamiento. Entonces, esto es lo bonito del evangelio, que tenemos un Dios que sabe todo de nosotros. Él sabe nuestros pensamientos. Entonces, antes que usted le pida a Dios que usted necesita algo, Dios ya lo sabe y dice, hijo, yo sé que tú necesitas eso, pero necesito que tú también vengas a mí, porque yo te voy a transformar. Muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad que queremos cosas, pero ¿qué estamos dispuestos nosotros para hacer para Dios? Sigamos con el programa, porque si no, no me callo, hermanos. Quiero que me pongan el otro slide, los hermanos de multimedia. Ok, entonces esto es algo muy interesante que yo quería compartir con ustedes. No sé si la mayoría sabe de esta palabra, pero si ustedes no la saben, me alegra porque me la quiero medio explicar. Purim es una tradición que pasó en la Biblia. Entonces, antes de, digamos, retroceder un poquito para que me vayan entendiendo un poco. Muchas veces nosotros, como les decía, la raíz del pecado comienza en el corazón y en la intención. Pero este es un tema que no solamente en la iglesia, lo he visto también en el internet, y muchos cristianos se confunden de que muchas veces nosotros solo llamamos algo pecado solo por llamarlo pecado, pero nosotros tenemos que retroceder y decir, ¿es pecado? ¿Sí o no? Y llevar una fórmula a lo que la Biblia dice, si es pecado o no es pecado. Si es pecado, no, es cierto, la Biblia lo dice. Pero si no es pecado, nosotros también tenemos que tener Biblia para basarlo. Entonces, esta tradición Purim, aquí lo puse porque es mucha información y como el tiempo va transcurriendo, medio lo voy a tocar. Purim, primer punto, no fue instituido por Moisés. Número 2, no estaba en la ley. Número 3, fue creado por el pueblo en agradecimiento a Dios y aún así Dios no lo prohibió. Jesús mismo dijo siglos después, y seguía viviendo dentro de un judaísmo donde Purim seguía siendo tradición aceptada. Pero ¿qué es Purim? Purim nació desde que Dios libró a los judíos del plan de Amán, quien había decretado su exterminio durante el reinado de Asuero en Persia. El pueblo fue salvado milagrosamente y Mardoqueo estableció una celebración para recordar ese rescate. El pueblo decidió guardar estos días cada año y pasarlos a la futura generación. Si usted en casa quiere investigar más, está en Esther 9, 27 al 28, pero yo así brevemente lo estoy compartiendo con usted. Quiero que me pongan el otro slide. Pero ¿qué hacían en Purim? Hacían una lectura pública del libro de Esther. Y lo estoy leyendo, hermanos, porque yo sé que la letra es un poco pequeña, quizás los de atrás no sé si la pueden leer bien, por eso lo estoy leyendo. Pero dice que la lectura pública del libro de Esther recordaban la historia completa para que nadie olvidara la liberación
hacían un banquete, y en Esther 9:22 dice que eran días de banquete y de gozo. La celebración incluía comida en familia y con la comunidad. Todos era algo grande que hacían. Envío de porciones de comida a otros. En Esther 9:22 también dice que se animaba a compartir comida con amigos y vecinos. Era un acto de comunidad. También habían regalos para los pobres, que dice que mandar a dar dádivas a los pobres era una fiesta que despertaba compasión y generosidad. Entonces, dádivas es regalos, es algo bien bonito. Esto es evangelio, de compartir comida, pasar un buen tiempo. Y esto todo comenzó como estábamos leyendo. Quiero que me ponga el otro slide. Esta es otra fiesta que les digo, punto clave 1, no está en el Pentateuco, no es un mandamiento de la ley, es tradición cultural y religiosa establecida por el pueblo, así como Purim fue establecido por el pueblo. Esta otra fiesta también fue establecida por el pueblo. Jesús participó de esa fiesta, usted lo puede buscar en Juan 10:22. Jesús no la rechazó, no la llamó pecado, no la criticó. Entonces, ustedes pueden ver qué es la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación, también conocida como Hanukkah, nació siglos después del Antiguo Testamento, durante el periodo interesante de los tiempos de los Macabeos, alrededor del año 165 después de Cristo. El templo había sido profanado por Antíoco Epífanes, un rey que trató de eliminar la fe judía. Después de la rebelión de Judeas Macabeo, el templo fue purificado y dedicado a Dios. El pueblo instituyó una fiesta para recordar esa victoria y esa limpieza del templo. Es muy interesante cuando nosotros vemos estas dos tradiciones que vemos en las Escrituras. Y antes de continuar con este mensaje, déjenme decirle, hermanos, de que yo no quiero contienda, yo no quiero, este tema es un poco controversial. Y no solo en la iglesia, sino en muchas iglesias. Pero déjenme decirle de que antes que usted piense algo, primero estudie. Yo he pasado días estudiando esto y vine a esta conclusión. Pero sigamos con el mensaje, que estas dos fiestas no estaban en la ley. ¿Y por qué Jesús las celebró? Entonces, esto es algo muy importante, porque hoy en día el cristiano le llama mundano todo. Le llama que esto es pecado, esto no lo podemos celebrar, esto sí lo podemos celebrar. Pero, y muchas veces nosotros, cualquier tradición, cualquier cosa que hagamos en iglesia es un problema. Pero si eso es el caso, ¿por qué estas dos fiestas que fueron establecidas por el pueblo, Jesús las celebró? Y fue algo que los judíos continuaban a celebrarlo. Pero continuamos con el mensaje para que me vayan entendiendo lo que voy. Quiero que me pongan el próximo slide. ¿Qué hacían en la fiesta de Hanukkah? Encendidos de luces, durante 8 días se encendían lámparas o velas para recordar la dedicación del templo y la victoria sobre la opresión. ¿Por qué ponían luces? Simbolizaba la luz, la pureza y la consagración. ¿Qué hacían? Lo mismo que la otra tradición, celebraciones familiares, la gente se reunía en casa para comer, para orar, para recordar las obras de Dios. ¿Qué hacían después? Himnos y alabanzas. Se cantaban himnos agradeciendo a Dios por la liberación del templo. Lectura de las Escrituras, y tenía un ambiente de gozo y gratitud. Entonces, a lo que voy con esto, hermanos, es que Dios, digamos, no voy a poder hablar sobre todas las tradiciones acá porque es un mensaje bien largo y yo sé que tampoco me voy a extender. Ya son las 9:16, yo estoy batallando con el tiempo y queriéndole explicar el contenido que Dios me puso en mi corazón. Pero siento yo que como cristiano, primeramente, vámonos a, cuando nosotros decimos que algo es mundano, pero primeramente, ¿qué es mundano? ¿De dónde vino ese término? Y muchas veces nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos todas estas cosas que pasan en el Antiguo Testamento y después las queremos conectar en una manera con las cosas que pasan hoy,
sin saber las escrituras, sin saber que hay muchos versículos, muchas cosas que pasaron en la Biblia era para ese periodo de tiempo, para ciertas personas. Ya no digamos con las cartas que hizo Pablo, eran destinadas para ciertas iglesias en esos tiempos. Es un ejemplo, pero muchas veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, a veces lo confundimos y lo queremos mezclar con el Nuevo Testamento y ya en los tiempos de ahora, y por eso muchos cristianos se han vuelto muy religiosos, que todo es pecado. Pero déjeme decirle que no todo es pecado. Hay ciertas cosas que sí son pecados, pero hay otras cosas que no son pecados. Entonces mi motivo de este mensaje, como les digo, de la raíz del pecado, es saber llamarle pecado a lo que es y no llamarle al pecado a la cosa que no es. No confundamos, no podemos ser tan extremos. Tenemos de que leer la Biblia y decir, ok, esto es aceptable por Dios, esto no es aceptable por Dios. Entonces, como decía, ¿qué es mundano? ¿Qué es mundo? Porque muchos cristianos dicen, no seamos como el mundo, que el mundo, que el mundo. Cuando la Biblia dice mundo, se refiere a la humanidad. Juan 3:16, que Dios ama al mundo. Número 2, cuando uno en las escrituras ve que se refiere al mundo, ¿qué significa mundo? Creo que mi hermano Ever fue el primero que le escuché decir, y yo dije, sí, así es cierto. El sistema de valores que es anti Dios, son cosas que no están alineadas con las cosas de Dios. Eso es mundo en las escrituras. No es mundo como lo tenemos nosotros hoy en día, que cualquier cosa que hace en el mundo es mundano y es pecado, y tenemos que evitar eso. No, hermanos, no tampoco digamos cosas que no son. Ese es el punto de mi mensaje. No quiero, que unos se van a sentir ofendidos. Esto es muy controversial, causa muchas controversias. Mi punto de esta noche es que Dios nos llamó a discernir. Y nosotros con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar para toda verdad. Entonces, antes de que usted le llame pecado a algo, esté seguro si de verdad es pecado o no es pecado. Muchas veces nosotros queremos pelear algo sin contexto. Queremos pelear una verdad sin Biblia. Queremos decir algo solo por decirlo. Decir, hermano, fíjate que Jesús fue moreno. Oh, no, hermano Oscar dijo que Jesús fue moreno, entonces así son las cosas. No, hermano, ¿cómo es eso? Si yo digo algo, usted, su deber como cristiano es decir, hey, ¿de verdad fue moreno? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura no dice cómo fue Jesús, pero váyase a las culturas donde se creció Jesús y mire cómo son las personas en esa cultura. Y usted, no puede decir qué color fue, pero uno puede decir, no, si fue de esta cultura, quizás fue un poquito así. Pero su deber como cristiano es buscar esta información. Porque hoy en día tristemente nos estamos confundiendo en la iglesia y no estamos en la misma página, tristemente. Tenemos que de verdad ser sabios y saber lo que estamos diciendo, pero con Biblia, en la Biblia. Y muy importante porque aquí hay muchos líderes de célula y es muy importante como líder de no estar confundiendo a la gente. Si usted tiene un desacuerdo con alguien, es de hablarlo a privado con esa persona. Pero no es bueno de estar confundiendo cosas. Esto es lo que yo le estaba compartiendo a ustedes. Primera de Juan 2:16-16 describe que el sistema que se opone a Dios, deseos desordenados, orgullo y rebeldía. Juan 17:15 dice que Jesús no salgamos del mundo, sino que seamos guardados del mal. Esto es muy importante, de que a pesar que estamos en el mundo, pero no nos vamos a involucrar con las cosas del mundo. Pero por eso nosotros muchos caemos en este error que todo le llamamos mundo. Entonces si nos vamos con esa idea, entonces hermanos, no nos vayamos a trabajar. Todos acá quedémonos en este lugar, no salgamos y aquí nos vamos a santificar para Dios. Y los hermanos que están aquí, los hombres, no miren a las hembras porque es pecado, sino... ¿No han escuchado esa frase que las damas celosas le dicen de que no anden mirando a otras damas? Ya se imagina a un hombre andar así, sorry, estoy casado, no me hables, estoy casado, no me estés hablando, estoy casado. ¿No se ve un poco extremo, hermanos, esa acción? Un hombre que respeta a su mujer no necesita andar haciendo esas cosas. Ese hombre puede tener amigas, pero solo porque tiene amigas no le va a faltar el respeto a su esposa. Ya es diferente si ese esposo anda haciendo cosas a escondidas de su esposa. Pero solo porque usted tiene amigas no va a andar, no es que no quiero pecar, es que yo respeto a mi mujer y yo no voy a andar viendo a ninguna mujer. Y pongo este ejemplo chistoso porque esto tiene mucho que ver con Dios.
Usted puede respetar a Dios y puede guardarse para Dios, pero tampoco no sea extremo en las acciones. Uno tiene que ser realista y usar su sabiduría que Dios le dio y ver qué dicen las escrituras, porque si usted sabe las cosas, entonces no se va a sentir tan frustrado. Porque déjeme decirle, esto es muy importante porque nuestra misión es ganar almas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nosotros estamos predicando un evangelio que no es? Entonces nadie va a querer venir al evangelio porque si, no hombre, esos cristianos bien restringidos, no pueden hacer nada. Antes pueden ir a comprar la comida porque si no eso le van a llamar pecado. Vamos a vivir como que, hermanos, seamos realistas. Eso es lo único que quiero decir en esta noche. Vamos a ver, continuar para lo que voy a decir. Quiero que me pongan el número 7, el slide. Wow, las 9:22, wow, cómo pasa el tiempo. La razón que pongo este ejemplo es porque siento que yo he hablado de muchas tradiciones en mis prédicas anteriores y yo no me quiero estar repitiendo. Yo he hablado del Thanksgiving, he hablado de la Navidad, he hablado del Día de las Madres, el Día del Padre. No me quiero repetir, pero este es algo que no le he hablado honestamente y es algo muy interesante porque déjeme decirle de que este tema del cumpleaños es un ejemplo para que me entiendan el mensaje. Esto puede ser pecado, pero también no puede ser pecado. Pero leamos primero el origen del cumpleaños. ¿De dónde vino? De Egipto antiguo, de muchos lugares, pero primero dicen de que vino de los egipcios. Celebraban el día que los faraones subían al trono, considerándolo su nuevo nacimiento. Más tarde también celebraron el nacimiento literal de personas importantes. Después en Grecia y en Roma, dice que en estas culturas se empezó a celebrar cumpleaños de personas comunes. Agregaron velas como símbolo de protección o petición a sus dioses. Eran tradiciones culturales, no mandatos religiosos. Y ahora todavía existe a la tradición moderna que nosotros tenemos. Pero déjenme decirles de que, primer punto, muchas veces nosotros leemos algo y ya tomo como mente cerrada. Miramos acá donde dice agregaron velas como símbolo de protección y petición a sus dioses, y de ahí uno se basa y dice, mira hermano, no tengo un pastel con velas porque mira es pagano. Dice de que en los tiempos antes agregaban velas como símbolo y eran como una petición a sus dioses. Antes que usted diga eso, primeramente le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué agregaron velas en esos tiempos? ¿Por qué existían velas? Déjeme decirle, esta es la respuesta. En esos tiempos no había electricidad. No había electricidad. Ellos dependían de velas de todas formas. Aunque celebraran algo o no celebraran algo, en esos tiempos personas tenían velas porque esa era en la manera que ellos miraban. No eran como nosotros que estamos bendecidos por esta electricidad que tenemos bonita la iglesia. En esos tiempos existían muchas fogatas, luces, velas, porque era su forma de vivir en esos tiempos. Digamos, he visto muchas teorías que dicen de que estas velas es brujería y que como cristiano no es bueno tener esas velas en el pastel. Pero déjeme decirle de que esto es lo más importante, porque unos pueden decir que esto es pecado, otros pueden decir que no es pecado, pero ¿qué en realidad es la respuesta? Y esta es la respuesta, porque tiene que ver con el mensaje. Todo viene de la intención. Si usted va a hacer un cumpleaños y la decisión de ese cumpleaños, usted va a tener bebidas alcohólicas y solo va a tener una fiesta y va a invitar a todo mundo y va a tener, digamos, a su niño el centro de atención y tiene un gran pastel y un montón de velas. Es que miren, mi niño está cumpliendo años, mírenlo. Si usted va a hacer eso, entonces siento yo que puede ser pecado ante los ojos de Dios, porque usted está poniendo como ídolo a su hijo, como el centro de la atención de esa fiesta. Pero si usted como cristiano, sabiendo la palabra de Dios, sabiendo las cosas que le agradan a Dios y no le agradan a Dios, si usted hace una fiesta, digamos, para compartir una comida con sus seres, con los hermanos, con sus seres familiares, y ustedes dicen, hermanos, gracias por venir. La razón que les invité es porque estoy cumpliendo años, pero esto es más para darle gracias a Dios porque me tiene con vida todavía. Entonces hagamos una oración, hermanos, para agradecerle a Dios porque todavía me tiene en pie. Y usted dice, gracias Señor porque todavía me tienes acá. Si no fuera por ti, no sabía dónde estuviera ahorita. Quizás estuviera muerto. Si usted hace una fiesta así como cumpleaños y el centro de esa fiesta es Dios,
déjeme decirle de que con la Biblia eso no es pecado. Aunque usted no esté de acuerdo conmigo, pero así son las cosas. No es pecado porque Dios mira la intención del corazón. ¿Y qué no le agrada a Dios? La idolatría, ¿verdad? Por eso, estas cosas pueden ser malas o no pueden ser malas. Pero muchas veces nosotros juzgamos esto. Quiero el próximo slide. Muchas veces porque uno dice, no hermano, usted no ha estudiado, mire, en los cumpleaños de la vida, sí, yo he estudiado hermano, mire, número 1, el de Faraón, Génesis 40:20, que habla del cumpleaños del Faraón, que pasaron unas cosas muy malas en ese día. Número 2, el de Herodes, Mateo 14:6, que uno dice, no hermano, es que decapitaron a Juan y porque le trajeron la cabeza ahí en el cumpleaños de Herodes, entonces por eso es pecado, es pagano celebrar cumpleaños. Hermano, esas personas eran corruptas antes de esa celebración. Solo porque pasa algo malo en ese día no significa que todo el evento sea pagano. Que son personas malvadas con un mal corazón que hicieron estas cosas. Y no solo eso pasó, que Herodes permitió un baile sensual de su hijastra y luego hizo un juramento impulsivo por orgullo de matar a un profeta de Dios. 2 eventos en la Biblia que se registran que fueron cumpleaños. Pero muchas veces nosotros queremos relacionar esto con los tiempos de hoy. Primeramente, usted tiene que estudiar como cristiano, irse a la Biblia, leer toda la historia que pasó de Faraón, después ahí le puse la cita bíblica, usted puede estudiar en su propia casa y después usted se va a dar cuenta a lo que yo me refiero, de que en este lugar pasaron muchas cosas malas. Pero solo porque pasaron cosas malas, no es su deber como cristiano condenar a su hermano, solo porque está celebrando un cumpleaños. No, hermano, ese es pagano, ese es mundano, eso no le está faltando el respeto a Dios. No, hermanos, nosotros tenemos que ser intelectualmente honestos con nosotros mismos y saber lo que estamos diciendo. Porque el evangelio no se trata de decir cosas, porque esto puede traer contiendas con los hermanos. No, nuestro motivo no es estar en ideologías diferentes, nuestro motivo es estar juntos, ¿verdad? Porque somos hermanos, nosotros tenemos que amarnos unos a los otros. Y muchas veces estos temas muchos predicadores no lo quieren traer porque, número 1, quizás tienen miedo, número 2, no han estudiado lo suficiente. Y es porque es muy controversial. Pero yo en esta noche me lo puso Dios para traerles a usted, es de que tenemos que ser un poco sabios antes de decir algo. Porque déjenme decirles, sigamos al otro slide. Porque yo sé todos los pensamientos de ustedes. Entonces, digamos, si uno dice, no hermano, usted no ha estudiado esos pecados de paganos, que mire, que aquí, que los judíos, que aquí, yo sé todo lo que me va a decir, pero mire, entonces si nos vamos a ese tema, que todo fuese pecado, ok, si todo fuese pecado, como usted dice, entonces condenaríamos una cena solo porque Judas cenó antes de traicionar a Jesús. Entonces olvídese de cenar, porque antes que Judas traicionara al Señor Jesús, eso pasó. Entonces es pagano, es mundano, es pecado. No lo podemos hacer en iglesia. Ay, Dios mío, que Dios nos perdone. Si todo fuese pecado, dormir es pecado, porque en Sansón durmió en brazos de Dalila. Si todo fuere pecado, entonces si alguien comete un asesinato en Navidad, eso no hace que la Navidad sea mala. Si alguien miente el Día de las Madres, eso no convierte el día en pecado. Muchas cosas que usamos cada día también tuvieron un origen pagano, calendarios, meses, días de la semana, estilos de ropa. Y aún así no son pecados porque el uso y la intención han cambiado. A eso es lo que yo voy, hermanos. No, mi motivo no es ofender a nadie, mi motivo es educar, es exponer la palabra de Dios. Porque esto es lo primordial. ¿Por qué no es pecado? Porque el uso y la intención han cambiado. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Use esa fórmula para discernir otras fiestas, porque no tengo el tiempo para explicarle todo, hermano. Ya son las 9:31. Wow, cómo pasa el tiempo. Discúlpeme, hermanos. Yo de verdad, yo soy bien profundo con las escrituras. No me gusta dejarlos así con una información y después uno dice, hey, el hermano no lo explicó bien, me dejó pensativo con eso. Por eso les pongo este ejemplo. Hay muchos, pero como cristianos, hermanos, usemos esta fórmula.
Si es pecado algo o no es pecado, ¿qué debemos hacer? Todo depende de la intención. Si usted va a hacer digamos, muchas veces nosotros celebramos el Día de las Madres, el Día del Padre, y es un tema bien criticado. Y con todo respeto lo digo, de que digamos, cuando nosotros hacemos algo para las madres, no es ídolo honrar a una madre. Porque primeramente la fiesta del Día de las Madres, para los que no saben, vino de las Escrituras. La idea que le motivó a ciertas personas a venir a una conclusión, a hacer un Día de las Madres, vino de las Escrituras. El Día del Padre también vino de las Escrituras. El día que se celebra hoy en el mundo, Thanksgiving, se vino de las Escrituras. Hay otras cosas que uno dice, no, aquí sí, como digamos el Día de la Pascua. Ahí siento yo que es pecado porque el centro de esa celebración es un conejo y le ponen mucho simbolismo que si usted ve en las tradiciones anteriores tienen un mal significado. Entonces yo estoy de acuerdo que ahí digamos eso es pecado. O digamos la Navidad es como esta cosa, la Navidad puede ser pecado, pero también no puede ser pecado. ¿El por qué? Si usted tiene la Navidad con un árboles y luces y usted tiene fotos de Santa Claus, entonces eso no le va a agradar a Dios. Porque usted le está diciendo a Dios de que Santa Claus es el centro de esa casa. Pero, ¿qué significa Navidad? Navidad es el nacimiento de Dios. Y a pesar que uno dice, hermano, no se sabe cuándo nació el Señor Jesucristo. Sí, hermano, no se sabe, pero también no es malo recordar ese día, ese hermoso día donde nació nuestro Rey. Pero si nosotros celebramos la Navidad con decir, Jesús, yo sé que no naciste hoy, pero yo estoy recordando ese tiempo que tú naciste y gracias a ti, porque desde ese día tú transformaste al mundo. Si Jesús es el centro de esa tradición celebrada, entonces no es pecado. A eso es lo que voy. Si Jesús es el centro de esa celebración, no es pecado. Si Jesús no es parte de esa tradición, de esa celebración, entonces es pecado. Y déjeme decirle de que usted tiene que pedirle perdón a Dios, porque primeramente las cosas de Dios vienen primero, y como nosotros queremos guardarnos para Dios, es muy importante. Y unos pueden decir, hermano, ¿por qué se desvió del mensaje? No, todo esto está conectado, porque yo les vengo a decir la raíz del pecado que comenzamos al principio. Entonces esto tiene que ver con el mensaje, porque no caigamos en ese error. No caigamos en ese error de toxicidad, en ser muy tóxicos como cristianos en la casa de Dios, de querer criticar a todo mundo, decirle que es pecado, que la iglesia es muy pagana, que se hacen celebraciones de los paganos. Hermano, seamos honestos. ¿A dónde miro un ídolo aquí en la iglesia? Estas flores están bien bonitas, esta no es un ídolo. ¿A dónde? Miro una batería ahí, miro speakers. ¿A dónde están los dioses que muchas personas, digamos, confunden? Que hay ídolos. ¿A dónde? ¿O estaré ciego yo? La última vez que yo chequeé, el gran yo soy sabe de que tenemos un solo Dios, un solo bautismo y una sola fe. Entonces no confundan las cosas. Y con todo el respeto que se merece, yo le estoy diciendo estas palabras. Mi motivo no es ofender a nadie, sino mi motivo es traer un tema que es muy difícil de hablarlo, porque muchos no lo quieren hacer, pero alguien tiene que decirlo. Solo porque no, hermanos, no queremos causar controversia en la iglesia. No, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Y esta es una de las cosas que tenemos que hacerlo acá, porque si alguien no educa aquí en la iglesia, otros lo van a hacer y van a torcer esa verdad y lo van a confundir a usted, y después usted va a decir, no, es que ya me confundieron, yo no sé. No, usen esta fórmula. Si Jesús no es el centro de ese lugar, entonces es pecado. Pero si nosotros estamos honrando a Jesús y honramos a nuestras madres, honramos a nuestro Padre, estamos honrando a Dios porque es nuestro cumpleaños, porque si no fuera por Él estuviéramos muertos, entonces eso no es pecado. Entonces no confunda las dos cosas, y eso es todo lo que voy a compartir con ustedes. Antes que pase a mi papá, esto es lo que él, ponga el último slide, por favor. Este es el gran pecado que nadie habla: andar hablando mal de tu hermano, criticándolo detrás de su espalda. No oras por él, no lo visitas, no le hablas, no lo saludas, no le ayudas. Lo único que uno no quiere dejar del mundo es esto. Y con esto voy a terminar, hasta puedo tirar el micrófono así como
No sé si han leído esa frase, que cuando alguien dice algo, tiran el micrófono así. Estas es mis últimas palabras de esta noche, de que nadie quiere hablar de esto. Muchos quieren decir, todo es mundano, todo es pagano. Y esto no es mundano. Anda criticando a su hermano. ¿No es mundano eso? No ora por él, no lo visita, no le habla, no lo saluda, no le ayuda. Esta es una de las cosas tóxicas que tenemos que dejar del mundo, porque esto nos aparta de Dios. Y eso es todo lo que tengo que decir. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Y les voy a pedir que pasen al pastor en esta noche.